Mis amados hermanos, gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo una vez más en esta mesa de diálogo pentecostal para la gloria y la honra de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, y dando estos importantes temas y en estos tiempos tan peligrosos, como dice la Escritura, nos debemos enfocar cómo nosotros podemos conocer más allá de nuestros enemigos y saber cómo podemos también vencerlos y saber las herramientas o tener las herramientas adecuadas para poder vencer estas batallas con estos enemigos. Así que, hermano Manuel Cabañas, bienvenido una vez más a esta mesa de diálogo. Amén, gloria a Dios. Bendiciones a todos los hermanos que nos ven a través de este medio. Pues aquí nuevamente, pastor, una semana más para compartir la palabra del Señor y pues adelante. Gloria a Dios. Y ahorita, hermano, que estamos con el tema de asuntos del Halloween, del Día de Muertos, es preciso a veces saber cuáles son los enemigos que nosotros tenemos, que es el tema que hoy nos confiere, los enemigos del cristiano, y más allá hablar específicamente también de la carne, ¿verdad? Porque pues ya sabemos que nosotros regularmente tenemos 3 enemigos. Y vamos a comenzar, y me gustaría que empezáramos a leer la Escritura en 2 de Corintios capítulo 10, el verso 4 y el verso 5. Adelante, hermano. Así dice en el nombre de nuestro Señor Jesús. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo, y estando prontos para castigar toda desobediencia cuando vuestra obediencia sea perfecta. Gloria a Dios. Qué hermosa escritura citamos, porque bien la Escritura nos está diciendo que las armas que nosotros tenemos no son carnales, Así es, sino poderosas en Dios. Exactamente, como lo veíamos el miércoles pasado, que en el Antiguo Testamento el enfrentamiento contra los enemigos sí era algo físico, ¿no? Sí era algo carnal, era de batallas, de generales, de soldados, todo eso. Pero el día de hoy nuestra batalla es espiritual. Amén, gloria a Dios. Entonces, dice, para destrucción de fortalezas. Y debidamente ahí, hermano, dentro de los enemigos del cristiano, vamos a enfocar primeramente, y hermanos que están viendo la transmisión o que van a ver esta transmisión, vamos a desglosar los 3 enemigos principales del cristiano, pero vamos a tocar un poquito más el tema en la cuestión de la carne. Entonces, hermano Manuel. Sí, pues los 3 enemigos que tenemos como cristianos es la carne, el mundo y el diablo. Que sabemos que bien lo dijo el Señor, que el diablo peca desde el principio y es un enemigo, pero no se concreta solamente a él, como nos habla la palabra de Dios, y como decimos que es espiritual, vemos que ya hay potestades, que hay ejércitos de las tinieblas con los cuales tenemos que estar lidiando nosotros, y debemos de identificar esos enemigos para poderlos contrarrestar, porque es bien importante que sepamos cuáles son nuestros enemigos, porque es importante saber a quién estamos haciendo frente. Gloria a Dios. Y aquí, hermano, en este desglose de los 3 enemigos del cristiano, la carne, el mundo y el diablo. Entonces, estamos enfatizando bien principalmente la carne, porque es una pelea interna, ¿verdad? Como la Escritura nos dice que hay una lucha a diario, hay una lucha constante entre la carne y el espíritu. Dice que estos dos se oponen. Se oponen entre sí. Muy bien, entonces, conforme para que vayamos entendiendo una cita bíblica para ver nuestro enemigo, que es la carne, hermano Manuel. Sí, pues tenemos el miedo, por ejemplo, ¿no? Y nos remitimos a Romanos 5:1. Bien, entonces, antes, hermano, de leer por ahí este aspecto, para que sepan los hermanos que ahorita vamos a hablar de la carne específicamente, pero tenemos de enemigo el mundo y tenemos de enemigo el diablo. Nomás una cita bíblica para cada uno. Para cada uno. Ajá, hermano, sí.
Sí, perfecto. Amén. La carne tenemos Génesis 5, del 1 al 3. Bien, perfecto. Génesis capítulo 5. Para dar un ejemplo que sea la carne, ¿verdad? Amén, gloria a Dios. Génesis 5, del 1 al 3, dice así: Este es el libro de las generaciones de Adán. El día en que se creó Dios al hombre, a semejanza de Dios lo hizo, varón y hembra los creó, y los bendijo y llamó el nombre de ellos Adán, y el día que ellos fueron creados. Y vivió Adán 130 años y engendró a un hijo a su semejanza, conforme a su imagen, y lo llamó Set. Bueno, yo tenía este versículo, pastor, aunque tenemos la que le decía, Romanos 7. Amén. ¿Sí? Gloria a Dios. Romanos capítulo 7. Sí. Hermanos, vamos a ir ahí leyendo Romanos capítulo 7, el verso. Romanos 7. A partir del 7 también. Del verso 7. El pecado que mora en mí. Así dice en el nombre del Señor Jesús. ¿Qué diremos pues? La ley es pecado en ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley, porque tampoco conociera la codicia si la ley no dijera ni codiciaras. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Y yo, bueno, aquí habla de la ley, pero no está del pecado, ¿no? Sí, por la cuestión del pecado que mora en nosotros, ¿no? La cuestión, hermanos, una lucha interna de la carne que quiere cosas, ¿verdad? De la carne, se quiere... cosas que nos hagan sentir satisfactoriamente. Como bien lo dice la Escritura, no deseos de los ojos, deseos de la carne. Entonces, todo eso ya está habitando en nosotros. Entonces, debemos de saber que nosotros tenemos que luchar con nosotros mismos en un aspecto personal. Entonces, tenemos de enemigo también el mundo, como punto número 2, sí. Y es... Primera de Juan 4. Amén, gloria a Dios. Primera de Juan capítulo 4, ya sabe, hermanito, vamos a ir anotando citas bíblicas y ahorita vamos a enfocarnos ya en la cuestión de la carne. Primera de Juan 4, a partir del 3 dice: Y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios, y este es el espíritu de Anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora ya está en el mundo. Muy bien, y Santiago capítulo 4, también Emanuel, un poquito más atrás, Santiago capítulo 4, vamos a leer ahí la escritura. Capítulo 4 y el verso 4 también, hermano. O almas adúlteras. Así, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye en enemigo de Dios. O sea, eso, no está buscando las cosas que hay en este mundo, como las riquezas, etc. Sí, nos apartan. Entonces, por eso dice la Escritura: o almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo se constituye, hermanos, si alguno quiere ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios? Entonces, las cosas de este mundo nos apartan, nos alejan de Dios, tanto en el aspecto cuando son dañinas para nosotros, ¿no? Porque el apóstol Pablo bien lo está citando y dice: todas las cosas son lícitas, pero no todas las cosas me convienen. Todo es lícito, pero no todo edifica. Entonces debemos de saber cuáles cosas sí y cuáles cosas no, porque hay cosas en el mundo que no son para el cristiano. Incluso el Señor Jesucristo dijo: estáis en este mundo, pero no sois de este mundo. Entonces, también la palabra del Señor nos dice que el mundo y sus deseos pasan, pero el que hace la voluntad del Señor permanece para siempre. Entonces, el mundo siempre va a ser un enemigo de nosotros en las cosas que nos alejan, que nos contaminan. Para poder ser más específicos, más claros, el mundo, las cosas del mundo que nos contaminan, de eso hay que tener mucho cuidado. Y también tenemos... el diablo, ¿verdad? Que es Primera de Pedro, capítulo 5, Primera de Pedro, el capítulo 5, el verso 8,
Es un texto muy conocido por todos nosotros. Ajá. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Así es, a quien devorar, perdón, hermanos. Así que vuestro adversario, el diablo. Y ya bien lo comentaba el hermano de la cuestión de Efesios, ¿verdad? Efesios capítulo 6, el verso 12. Cuando la Escritura dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra gobernadores de la maldad, hermano, y huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, la Escritura habla acerca de todo esto, que pues el diablo no está solo, está acompañado de legiones de demonios, ¿no? Sí, que tienen su rango y cómo van a querer actuar, ¿no?, en la vida del cristiano. Entonces, hermanos, ya aclarando un poquito acerca de los tres enemigos principales que tiene el hombre, vamos a remitirnos a hablar un poquito acerca de los enemigos del cristiano, pero hablando específicamente en la carne, o sea, la lucha interna. Así que, hermanos, en esta lucha interna vamos a por lo menos encontrar cuatro aspectos muy importantes, cuatro enemigos que nosotros debemos de vencer, porque muchas veces estas cuestiones que vamos a tratar ahorita, hermanos, nos impiden a tener una relación abierta, una relación completa en Dios, porque muchas veces estamos tan apegados al yo, al ego, etcétera, que eso nos aparta, nos aleja de tener una verdadera comunión y una verdadera relación con Dios. Entonces, en este aspecto de hablar de la carne, el Señor Jesucristo, mi hermano Manuel, nos habló que si alguno quiere ser su discípulo, principalmente tiene que negarse a sí mismo. Entonces, el Señor dio una prioridad, ¿no?, para poder entender un poquito. O sea, lo primero que nosotros debemos de hacer es renunciar a nosotros mismos. Sí, es correcto. Antes de que otra cosa vaya a suceder o algo, el Señor nos recuerda que ya no tenemos que ser nosotros. Ya tiene que ser específicamente el Señor en nuestras vidas. Y para esto, hermano, quisiera que vayamos a leer un poquito Filipenses 1:21, si me hace favor, hermano. Filipenses 1:21 así dice: amén. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Amén. Entonces fíjese bien, hermano, que el Señor habló pues de que tenemos que renunciar a nosotros para poder ser un discípulo de Él, que para poder ser verdaderamente un seguidor de Cristo tenemos que saber renunciar a nosotros, que no seamos más en nuestra carne, sino que sea Él el que habite, que sea Él el que gobierne sobre nuestras vidas. Y lo vemos como dice la Escritura en Filipenses 1:21: para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también, hermano, cuando la Escritura dice ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Entonces son ejemplos claros que el apóstol Pablo nos está diciendo para poder entender que la lucha interna que nosotros debemos de saber, de ganar, es principalmente con nosotros mismos. Así que, hermano, hermana, que esté mirando esta transmisión o que va a ver esta transmisión de este tema, la primera batalla a poder ganar es con nosotros mismos. Y que sabemos que no es fácil, no es nada fácil, porque nos estamos enfrentando a lo que nosotros mismos en nuestra carne queremos, nos gusta, nos llama la atención. Bien. Es una lucha interna, como dice usted, entre carne y espíritu. La lucha interna que nosotros tenemos y debemos de saber. Sí,
de saber llevar o de saber pelear, es que, hermanos, verdaderamente nosotros miramos todo lo exterior. Estamos tan acostumbrados a mirar siempre el exterior, o sea, a los demás. Siempre estamos acostumbrados a eso, hermano Manuel, a mirar todo el entorno, a mirar todo lo demás, pero muchas veces se nos olvida que hay que echarle un vistazo hacia aquí adentro, ¿verdad? O sea, hay que echarnos un vistazo a nosotros mismos. Por eso también el apóstol Pablo, me recuerdo cuando habla de la cena, que si alguno toma la cena indignamente, porque el apóstol Pablo hace esta referencia, ¿no? Me parece que es en 1 de Corintios, capítulo 11, si por ahí me permite, hermano, para ir leyendo, porque el apóstol Pablo hace un énfasis, hermano, aquí de ir analizándonos a nosotros mismos. Por eso debemos de saber emplear con mucho cuidado, con mucha precaución, qué es lo que está hablando la Escritura. Si me permite, hermano Manuel, un ratito, para poder leer aquí la Escritura, hermano. El apóstol Pablo habla acerca de aquel que quiere recibir la cena del Señor y muchas veces abusan. Por eso dice, no, más bien, si alguno va a tomar la cena del Señor, examínese, porque si no, juicio es el que va a poner, ¿verdad? Entonces, miren bien, me voy a tomar a leer 1 Corintios capítulo 11 desde el verso 27 en adelante. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo. Entonces empieza a decir el apóstol Pablo que hay que echar un vistazo a nosotros mismos, hacia adentro, qué es lo que tenemos, qué es lo que traemos, hermano. Y fíjese, pastor, cómo es tan importante lo espiritual, que muchas veces cuando lo hemos hecho, bueno, hemos practicado eso porque dijo el Señor Jesús mismo, Él lo dijo, que hiciéramos ese recuerdo en conmemoración de Él hasta su venida. Muchas veces cuando lo hemos celebrado aquí en la iglesia, cuando viene toda la lectura antes de hacer la cena, como que empieza una lucha en nuestra cabeza, decir, oye, si estoy digno, estoy indigno, empieza una lucha. Desde ahí vemos, o sea, cómo esa lucha espiritual empieza en todos los hermanos que estamos congregados aquí. Entonces, específicamente, pues el apóstol Pablo dice, ahorita hay que quitarnos ese chip de que mirar todo nuestro entorno, todo lo alrededor, porque hay muchas personas, hay muchos cristianos que cometen este tipo de errores, ¿no? De que todo el mundo está mal y nomás ellos están bien. Entonces, no, hay que cambiar un poquito el chip, hay que cambiar un poquito nuestra forma de ver las cosas, nuestra forma de pensar, y más bien hay que mirar hacia acá adentro. Entonces, eso es lo principal que nosotros debemos de hacer, mirar hacia acá adentro. Ahorita hay que dejar que el vecino, que la vecina, etcétera, hay que dejar todas esas cosas, hay que echarle un vistazo aquí adentro, hermanos, porque verdaderamente la lucha del cristiano empieza con nosotros. Entonces, como comienza por nosotros, entonces debemos de enfocarnos hacia nosotros, dejar de pelear más con el asunto de lo que está a nuestro alrededor. Hay que pelear con nosotros, hay que saber pelear. Por eso dijo el apóstol Pablo, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Pero por lo cual hay muchos enfermos, mire bien cómo dijo el apóstol Pablo, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros y muchos duermen. Entonces sí, hermano, es una realidad. Fíjese, pastor, qué importante. Vemos esa lucha espiritual, y fíjese, a mí también nos ha pasado como cuando también el diezmo, ¿no? Que empieza una lucha espiritual, pero dice bien clara la palabra del Señor que debemos alejarnos del mundo, no pensar que ese dinero nos va a servir para algo de este mundo, sino que debemos dar al Señor lo que es del Señor.
Sí, honrar al Señor con eso. Y fíjese bien cómo la Escritura dice que hay muchos enfermos, hermano, verdaderamente. Y que dentro de un cristiano que no se examina a sí mismo, que siempre está viéndose hacia los demás, empieza a juzgar a fulano, empieza a criticar a tal hermano, a tal hermana, o a los del mundo, etcétera. Ellos están más enfermos, más contaminados que a veces que los que están allá afuera, hermano. Y discúlpeme esta expresión. No, sí, pastor. Y es que mire, en esta participación que hacemos, en esta celebración que hacemos aquí en la iglesia, muchas veces no hay que dejarnos llevar y decir no. Si no tomo la Santa Cena, el pastor se va a dar cuenta de que estoy indigno. Entonces lo hacen por algo de lo que es de este mundo, por quedar bien con el pastor, por quedar bien con el hermano, la hermana, con el esposo, la esposa, y eso nada que ver. Por eso desde ahí está la lucha. De ahí está la lucha. Entonces debemos de saber, pues, empezar a pelear contra nosotros mismos. Hermanos, una recomendación, miren, se lo digo con todo amor, con todo respeto, hermanos, con todo, una exhortación con doctrina, como dice la Escritura, que hay que exhortar, pero con paciencia, con doctrina y con amor. Así que, hermanos, les recomiendo, primeramente, pelear con uno mismo. No pelee con su prójimo, no pelee con la hermana, no pelee con el hermano, no pelee a veces con el pastor, con el siervo, sino que a veces debemos de examinarnos a nosotros. Desde ahí comience, cuando nosotros como cristianos, si queremos ser buenos cristianos delante de la presencia de Dios, hay que comenzar con nosotros. Hay que comenzar con nosotros, porque dice la Escritura que el buen juez por su casa empieza. Entonces, hermano, como así dice la Escritura, entonces por eso hay muchos enfermos, hay muchos que hermano, todo les parece mal, todo esto y aquello, y que fulana y que mangano, y hermano, nunca pueden estar bien. Y hay muchos débiles, hermano, en la iglesia, porque esto, que porque aquello, y que para acá, y que más para allá. Entonces hay muchos débiles que no pueden entender el propósito de Dios. Cuando no estamos conectados verdaderamente con el Señor, nunca vamos a entender los propósitos de Dios. Nunca vamos a entender por qué Dios hace las cosas. Siempre vamos a estar cuestionando, siempre vamos a estar a veces yendo en contra hasta del mismo Dios, hermano. Sí, pastor, porque mire, en esto que hacemos de la Santa Cena, en el Antiguo Testamento, cuando el sacerdote entraba mal, ¿cómo salía? Con la cuerda, ¿no? Ahorita dice el Señor que debemos juicio para nosotros, pero hay que examinarnos, hay que volver a esta lucha de la cual hablamos, de la carne contra el espíritu. Y la tercera parte que dice Pablo, el apóstol Pablo, dice, y muchos duermen, o sea que verdaderamente, hermano, muchos están dormidos. O sea, no les ha resplandecido, hermano, el evangelio. Están todavía a veces en tinieblas, y bien dice la Escritura, que todavía están en tinieblas, si no tenemos amor, si no tenemos esto, hermano. Lo dijo el apóstol Juan, ¿no? En 1 de Juan capítulo 3, verso 17, que el que no ama a su hermano dice que todavía permanece en tinieblas. Así dice la Escritura. Por eso muchos están durmiendo, por eso la Escritura nos está diciendo: hey, despiértate tú que duermes, y levántate de entre los muertos, y te va a alumbrar Cristo, es lo que dice Efesios. Entonces, de tal manera que el apóstol Pablo hace esta recomendación. El verso 31 dice: si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Entonces, ahí está una clave importante, hermanos, que ahorita debemos de mejor irnos analizando, hermanos. Y quiero decirle una cosa: no somos perfectos. Nadie de nosotros es perfecto, hermanos. Pero sí debemos de ir analizándonos y mejorando, cambiando todo eso. Se trata a veces de cambiar las actitudes. Cambiar, hermano, porque muchas veces nuestras emociones nos gobiernan, y eso es lo que vamos a mirar en el punto número 1. Esto es lo que vamos a mirar en el punto número 1. Así que, hermanos, dado a entender que debemos de empezar a luchar con nosotros, a luchar con la carne, dejar de mirar lo exterior y mirar lo que hay dentro de nosotros y lo que hay en nuestro corazón, porque si en nuestro corazón está el Señor, de eso vamos a hablar, pero si no está el Señor, ¿qué es lo que vamos a hablar? Del mundo. Entonces, por eso, hermano, vamos a empezar, que muchos son arrastrados por sus propias emociones, y como punto número 1 tenemos, hermano,
¿Así el miedo? El miedo. Entonces, esté apuntando, hermanos, esté mirando ahí, porque es muy importante. Tenemos la lucha interna en la carne, vamos a pelear contra nosotros mismos, y uno de esos obstáculos que hay es el miedo. El miedo, hermanos, quiero decirle que es una emoción, es una sensación que hay en nuestro interior, que muchas veces nos detiene a hacer, a realizar las cosas que son correctas o que son debidas, y muchas personas por miedo a fallar, por miedo a cometer un error, mejor se detienen y no saben a veces ir en el propósito o alcanzar el objetivo, más bien dicho, hermano, alcanzar el objetivo que tienen por delante. Entonces el miedo es una emoción. Sí, y una emoción muy fuerte que puede incluso paralizar a una persona. Que obstaculiza, así como obstaculiza en cosas del diario, puede estar obstaculizando en nuestra relación y nuestra comunión con Dios. Porque por miedo dejamos de hacer cosas, por miedo, no sé. Mire, yo aquí tengo un versículo que está en San Juan 14:27, que dice así en el nombre del Señor Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo se las da. No se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. ¿Qué nos dice el Señor? Y que constantemente el Señor nos está diciendo, hermano, no tengas temor, no tengas miedo. Y cuando todavía el Señor les dice a sus discípulos, hermano, en este mundo tendréis aflicción, pero ya no teman, porque yo ya he vencido el mundo. Constantemente el Señor nos habla acerca del miedo, hermano. ¿Se recuerda, pastor, cuando iban en la barca y el Señor estaba dormido plácidamente y empezó a hacer mucho viento, y empezaron a tener miedo? Bien. Y dijeron, Señor, ten cuidado que perecemos. O sea, tuvieron miedo. Entonces, una de las formas de combatir el miedo, las emociones en nosotros, o sea, para que las emociones no sean, o que no sean más, pues, que nos puedan dominar, porque, hermano, hay emociones que dominan al ser humano. Sí. Y una de esas, el miedo, lo invade, como está diciendo. Sí, lo cubre. Incluso hay muchas enfermedades hoy día que son como de nervios, ¿no? Y que la gente tiene que estar tomando ansiolíticos, calmantes, todo eso, porque están rebasados por ese miedo, tienen miedo, muchas veces no saben ni a qué, pero es la falta de comunión con el Señor. Entonces, verdaderamente una de las formas de combatir, pues, en nuestro interior esas emociones, que no nos invadan esas emociones, es a través de la paz del Señor. Es la paz del Señor, porque aquí dentro del miedo, hermano, las emociones englobaríamos varias cosas, ¿no? Por ejemplo, hablaríamos del enojo, ¿verdad? Muchas veces por parte del enojo se desborda, hermano, y llega a ser parte de nosotros algo que no conviene. Por eso dice la Escritura, ¿verdad? Que debemos de despojarnos de todo enojo, de toda amargura y todo eso. Es lo que habla el apóstol Pablo, ¿no? Entonces, si bien, hermano, vamos a mirar nosotros un poquito acerca de cómo combatir o cómo vencer el miedo, las emociones, la frustración que a veces hay en nosotros, es a través de la paz del Señor. Y exactamente, pastor. Y miren, muchas veces estamos viviendo el miedo de que nos pase algo, el miedo de que nos enfermemos, el miedo del trabajo, el miedo de que el gobierno ya no tenga fíjese, ahora que todo este presidente actual que tenemos, dice, no, pues que vamos a ser un país como Venezuela, que no va a haber papel higiénico, que no va a haber comida, que no va a haber otras cosas. Era un miedo que estaba pues desbordado, porque mucha gente tenía eso, y vemos que ya pasaron años y no ha sido así. Así es, hermano. Entonces me gustaría leer, hermano, una parte de la Escritura, primera de Crónicas, capítulo 20, porque es imprescindible que nosotros digamos, yo no tengo miedo, no, hermano, no. Sabemos que el miedo es lo que regresamos diciendo, a decirlo, pastor, que es algo natural, es algo de nosotros, es algo que por algo el Señor lo puso en nosotros, y es parte, ¿no?, de nuestro vivir, el miedo, pero no debe desbordar. Amén. Entonces tenemos aquí Segunda de Crónicas, capítulo 20,
Y vamos a leer desde el verso 1, si se me permite, desde el verso 1, hermanos, segunda de Crónicas, capítulo 20, tenemos una historia del rey Josafat. Entonces, por aquí vamos a leer este pasaje bíblico, segunda de Crónicas, capítulo 20, y dice la escritura: pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y que con ellos otros de los amonitas vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria, y aquí que están en Hasezón Tamar, que es en Gadi. El verso 3, mire bien cómo dice la Biblia, el verso 3: entonces él tuvo temor. Josafat tuvo temor. Y que, como dice nuestro hermano Manuel, o sea, el miedo lo paraliza. El miedo, cuando invade, paraliza, ya no sabe ni qué hacer, ni qué, para dónde ir, para dónde moverse. Entonces, verdaderamente, pero mire bien, que a pesar que este Josafat, este rey, tuvo miedo, supo cómo controlar el miedo, cómo saber controlar las emociones. Entonces, hermanos, de eso se trata, de saber controlarnos, de saber manejar las situaciones, porque si nosotros perdemos esa lucha interna con nosotros, hermano, dijo por ahí alguien, ¿verdad? Estamos fritos. Ya vamos perdiendo. Ya vamos un paso atrás, ¿verdad? Entonces, no, siempre hay que dar un paso adelante. Entonces, por eso miren cómo dice la escritura. Y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú Dios en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Dios nuestro, ¿no echaste tú a los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa. A causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Gloria a Dios. Entonces vemos pues aquí, hermano, reflejado cómo combatir ese miedo, cómo combatirlo, porque no permitamos, hermano, no permitamos que las emociones, el miedo, hermano, hasta la tristeza, vemos, hermano, la soledad, la decepción, podemos el enojo, como lo comentábamos ahorita. Entonces, ahorita estamos hablando del miedo, hermanos, estas emociones. No permitamos que estas emociones nos dominen. Al contrario, hay que buscar primeramente la paz del Señor. Ya tenemos la paz del Señor. El Señor dijo: mi paz os doy, mi paz les voy a dejar. Juan 14, y yo no la doy como el mundo la da. Entonces tenemos que saber estar confiados y tranquilos en el Señor. Y lo que Josafat, sí, hermano, tuvo miedo, pero al instante él dijo: ya sé dónde está la solución. Y la solución para vencer todo esto es la oración. Se humilló. Y fíjese, pastor, un ejemplo que caja ahorita perfecto. Yo recuerdo del rey Saúl, cuando muchas veces salió a combatir y él tenía miedo, y ese miedo era contagioso, porque dice que contagiaba a sus capitanes, a su ejército. Entonces, si la cabeza llevaba temor, ellos también iban con temor. Hay que tener cuidado con eso, porque este miedo también es contagioso.
Porque si nosotros tenemos miedo, empezamos a contagiar a los de nuestra casa. Entonces, como dice usted, debemos saber dominar ese sentimiento. Sí, porque si nosotros desde ahí vamos a estar perdiendo, ya vamos un paso atrás. Entonces, hermano, después no vamos a saber ni qué hacer, y hay tantas personas que se llegan hasta suicidar. Sí, pastor, estaba hablando de que hay ataques de pánico, ataques de miedo, ataques de todo eso, y es muy real, y esos son pues parte de los enemigos. De los enemigos internos que nosotros tenemos, hermano. Así que fíjese bien, estas emociones, y bien nos citaba hermano Manuel que todo esto se contagia. Se puede contaminar también a otros, y es bien visto, porque imagínense, cuando salieron a la guerra contra los filisteos, todos tenían miedo. Porque Saúl tenía miedo. Ajá. ¿Qué pasa cuando antes de que llegara David, pues todos estaban temerosos porque tenían miedo a Goliat? Entonces, fíjese bien, hermano, que hay que tener la paz de Dios. ¿Cómo vamos a contrarrestar todo este enemigo? Con la paz del Señor. Número 2, con oración. O sea, tenemos que humillarnos, tenemos que vivir constantemente en humillación con Dios, tenemos que ayunar, porque Josafat pregonó ayuno, hizo ayunar a todo Judá, a todo Israel, hermano. Lo hizo ayunar para que el Señor retrayera todo esto, y que ese miedo no lo invadiera, ni tampoco a su pueblo, y que ellos pudieron al final vencer. Si usted lee toda la historia, al final vencieron. Ellos tuvieron la victoria a través de que primero se presentó el miedo, pero con la oración, con el ayuno, al estar confiados en el Señor, y las palabras de aliento, ¿no?, que dio Josafat, y dijo: tú eres el Dios de nuestros padres, tú eres el Dios que sacó a su pueblo de Egipto, tú hiciste grandes maravillas, tú hiciste esto, tú, ¿quién va a poder contra ti? Entonces, todas estas palabras que da Josafat, o sea, una inspiración, o sea, una motivación, o sea, como un buen caldo, hermano, de camarón con pescado y con pulpo, y que te da para arriba, ¿no? Sí, y es que también es muy importante este ejemplo, porque demuestra que en un principio tuvo miedo. Eso no quiere decir que también nosotros seamos como un personaje que no existe, que se llama Juan sin miedo. No, sentimos miedo porque somos humanos, pero ya sabemos a dónde recurrir. Entonces, tenga bien presente la paz del Señor. Si el Señor está con usted, ¿quién? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, castillo mío, mi Dios, en quien confiar. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá, y debajo de sus alas estarás seguro. Entonces, hermano, debemos de saber que si es el Señor el que está en nosotros, el que habita en nuestros corazones, entonces nosotros podemos tener esa paz. Por eso el salmista, hermano, en el Salmo 23, porque muchos a veces no conocen el Salmo 23, ¿no? Pero el salmista dice estas palabras: aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Entonces, esa palabra, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores, es que él podía estar tranquilo. Él podía sentarse y comer, tuviera todos los enemigos enfrente. Tranquilo. Entonces, de eso se trata, hermano. Por eso, después el salmista dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo, porque tu vara y tu callado me infundirán aliento. Entonces, hermano, decíamos la paz del Señor, decíamos también la oración, decíamos el ayuno, pero también, hermano Manuel, la palabra de Dios. La palabra de Dios, tener el poder de Dios en nuestras vidas. ¿Qué nos dice esto? Que cuando tenemos alguna situación, no solamente de miedo, sino de otras cosas que hemos mencionado aquí, pues inmediatamente recurrir a la palabra, a la oración, al ayuno, y el Señor va a estar con nosotros. La palabra de Dios tiene poder, hermano. La palabra
palabra de Dios tiene poder, porque para muchos puede ser un simple libro, pero más sin embargo la misma Escritura dice que estas palabras son espíritu y son vida. Es lo único que no pasa. Y el Señor Jesucristo, para poder vencer la tentación en el desierto, hermano, utilizó la palabra de Dios. A Satanás la palabra, lo venció con la palabra. Entonces, hermano, viene el temor y viene todo esto. Sí, caray, tu palabra dice, Señor, que tú vas a estar conmigo, que no temeré mal alguno. Citamos la palabra. Entonces, eso es lo que debemos de recurrir, hermanos. Cuando esté esa lucha interna en nosotros de tener temor, de tener enojo, de tener esto, de tener aquello, hay que recurrir a la palabra, hay que humillarnos, hay que orar a Dios. Entonces, antes de que vuelen las sartenes y que vuelen los zapatos y que, hermanos, le estemos hasta dando de golpes a la pared, porque muchos hasta con la pared la toman, ¿no? Entonces, muchas veces, en vez de hacer eso, porque muchos dicen que hay que quitar mejor el coraje pegando en la pared. No. En vez de hacer todo esto, hay que recurrir a su palabra, a tener la paz del Señor. Hay que recurrir pues a la oración. Hay que humillar nuestra vida ante el Señor y el Señor nos va a levantar. Entonces, la palabra del Señor es una fuerza que, hermano, es inhumana. Es sobrenatural. Entonces esa fuerza hermano, que es inhumana, completamente nos describe que el poder de Dios no solamente es la cuestión de una palabra escrita, sino una palabra que es viva y eficaz. Entonces entendamos esto, hermano. La palabra del Señor para muchos son simples letras, pero más sin embargo estas palabras están vivas y son eficaces. Y dice la Biblia que son más cortantes. Una espada de dos filos. Que sí. penetra hasta las coyunturas y va. O sea, le repito, pastor, porque yo siento que no es tan fácil. A veces sí nos quiere ganar, ¿verdad? Pero ya tenemos la respuesta. ¿Qué es lo que vamos a hacer? ¿Qué es lo que vamos a hacer? Que si lo sintamos, sí lo podemos sentir, porque pues tenemos por nuestros hijos, tenemos por la salud, tenemos por muchas cosas, pero en cuanto venga esa prueba, en cuanto venga esa situación, luego sabemos qué tenemos que hacer. Bien metidos en la palabra, bien metidos en la oración, bien metidos, hermano, en el ayuno, porque estas dos cosas van de la mano, y saber que la paz del Señor está en nuestras vidas, que podemos vivir, que podemos decir como el salmista, hermano, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solamente tú, Señor, me haces vivir confiado. Leíamos ahorita el apóstol Pablo, y ya ve que él decía, yo no sé si es mejor quedarme aquí o ya compartir con el Señor lo que él quiera. Dice, pero sé que tengo que quedarme en la carne para seguir predicando, pero él decía, no, pues lo que venga, ¿no? Pero confiando, él no tenía temor, porque decía, sea que me quede o sea que me vaya, lo que venga en el Señor, adelante, ¿no? Y él ya no tenía ese miedo. Perfectamente. Número 2, hermano, tenemos el orgullo. Algo tremendo, ¿no? Terrible cosa, ¿verdad? Sí. Caracteres, hermano, mi carácter, porque una cosa es ser orgulloso, prepotente, y otra cosa es tener carácter, o sea, las actitudes, para que comprendamos un poquito, hermanos. Ahorita que estamos hablando del miedo, estamos hablando de emociones. Ahorita que vamos a hablar del orgullo, vamos a hablar de la cuestión del carácter, o sea, de la forma que nosotros nos expresamos. Entonces, el carácter, Sí, mire, pastor, tenemos por ejemplo Proverbios 11:2, que dice la palabra en nombre del Señor Jesús: cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Amén. Uy, perfecto. O sea que empezamos a ser orgullosos, empezamos a ser soberbios muchas veces. ¿Qué viene con eso? La deshonra. Sí, entonces, hermano, ahorita hablamos de las emociones, ahorita estamos hablando, hermano, de las actitudes. Así es.
¿qué actitudes nosotros tenemos? ¿Qué actitudes nosotros presentamos, hermano? Y que este es un problema con nosotros mismos, hermano, porque muchas veces no nos gusta que nos digan nada. Es como dicen por ahí, hermano Manuel, que le dicen algo y ya quiere casa aparte, ¿no? Entonces, porque viene esa actitud, o sea, ¿qué actitud nosotros tenemos para recibir las cosas? Porque muchas veces nosotros necesitamos una corrección, hermano. Sí. Nosotros necesitamos a veces un consejo, necesitamos, porque siempre vamos a necesitar de muchas cosas. Entonces, ¿con qué actitud nosotros la tomamos? Como dice aquí la palabra, debemos ser humildes porque dice cuando viene la soberbia, viene la deshonra, más con los humildes está la sabiduría. O sea que va a absorber eso para su vida. Ese consejo lo va a tomar para su vida. ¿Y qué va a hacer? Va a ser más sabio, ¿no? Sí. Y va a poder pasar eso sin ningún problema. Porque debemos hacer a un lado la soberbia, a un lado el orgullo, y muchas veces créame que decimos, no, pues es que yo no necesito de ir a la iglesia, yo no necesito que el pastor, que el hermano me diga eso, no, yo solo puedo, y empecemos a actuar en nuestra propia fuerza, en nuestras propias situaciones, y al rato que pasa, que nos alejamos, nos vamos de aquí y luego ¿cómo venimos? Entonces el Señor Jesucristo habló estas palabras, hermano, y Él dijo, aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces, la humildad es una parte fundamental para poder recibir los consejos, la corrección, etc. Todo. Porque a través de la humildad se encuentra todo eso, hermano, se encuentra la sabiduría, principalmente. Entonces, hermano, si nosotros vamos a combatir el orgullo, porque muchas veces llega esa soberbia, llega ese orgullo, el ego, ¿verdad? Muchas veces somos egocentristas, de que nos encerramos en nuestra propia burbuja, en nuestro propio mundo, y queremos que se hagan las cosas tal como nosotros decimos, como nosotros queremos, aunque nosotros no tengamos la razón. Ese es parte del orgullo, que no, así las cosas aquí, y no recibe esa corrección, no recibe esto que está incorrecto, que está mal. Y cuando florece el orgullo, como dice usted, generalmente no tenemos la razón, estamos en lo contrario. Y no dejamos que la humildad nos diga, sabes que estás equivocado, hay que ofrecer una disculpa, hay que regresar, hay que volver a hacerlo, hay que empezar. Porque, mire bien, hermano, ahorita que está hablando de este aspecto, si vuelve a leer Proverbios 11:2, ¿cuál era? Sí, 11:2. Aquí está, Proverbios 11:2, dice, cuando viene la soberbia, viene también la deshonra, mas con los humildes está la sabiduría. Muy bien, está la deshonra. Entonces, hermano, hablaba pues del orgullo, estarse encerrando que usted tiene la razón, etcétera, lo lleva a no perdonar. Y esa parte de no perdonar, hermano, se atribuye a que si nosotros no podemos perdonar, Dios tampoco nos perdona a nosotros. Entonces, está en juego nuestra propia salvación. Sí, nuestro perdón, si hemos cometido, porque sabemos que pecamos todos los días, que el Señor nos perdone esto que hayamos hecho el día de hoy. Imagínense, hermano, de este aspecto, muchos hablan de un David, ¿no? que pecó y todo esto. Incluso el profeta, cuando va y le dice, ¿cómo juzgarías tú este caso? Y ese David dijo, pues es digno de muerte. Cuando le dijo el profeta, pues eres tú, hombre. Ay, Dios mío. Entonces, déjeme decirle que David, hermano, la postura que él tomó, porque se habla de las actitudes de otros reyes que recibían al profeta. Llegaba el profeta y le decía al rey, ¿sabes qué, rey? Por cuanto has hecho esto, viene esta guerra contra ti, vienen consecuencias, ¿no? Sí. Y reyes, hermano, no lo tomaban con actitudes buenas,
sino que incluso hasta llegaron a encarcelar a los profetas. Sí, no sé si lo ha leído. No, pero, sí, amén. De hecho, perdón, platicábamos eso de Gedeón, ¿no? Que fue el que él proclamó mucho juicio y por eso es que él no lo quería, estaba encarcelado. Entonces, así pasó con muchos profetas, ¿no? Los encarcelaban y los mandaban por ahí. Un mismo Eliseo, hermano, Jeremías, Elías, que tuvo que salir huyendo, ¿verdad? Porque lo querían matar. Entonces, ¿qué actitudes nosotros tomamos ante las circunstancias, ante los consejos, ante nuestros propios a veces errores, hermanos? Entonces, esas son las actitudes. El orgullo no nos deja, nos impide tener ese paso de perdón, de una sanidad interior. Muchos en su orgullo es como una gangrena que los va, hermano, comiendo, ¿verdad? Poco a poco, es como esa gangrena que va dañando poco a poco, y a través del orgullo llega también la amargura, hermano. Sí, o sea que, como dice bien claro el Salmo, el proverbio, perdón, va a tener pues va a empezar la deshonra, sí, con esto. Sí, y que lo lleva una cosa y otra, hermano, entonces viene una amargura, porque hay muchos que son orgullosos y son tan amargos, hermano. O sea, sus actitudes son pésimas. Su carácter es malísimo, es malo. Porque por eso bien dice la Escritura, no sea que brotando en nosotros una raíz de amargura. Entonces, eso, busquen por favor, hermano, esa cita de raíz de amargura, o sea, brotando en vosotros una raíz de amargura, porque, hermanos, el orgullo provoca todas este tipo de cosas. ¿Y cómo nosotros vamos a ir combatiendo todo esto? La amargura, la soberbia, ¿cómo vamos a ir combatiendo estas cosas? Es evidentemente la humildad, la sabiduría. Entonces, vaya notando, hermano, tenemos que ir combatiéndolo con la humildad y la sabiduría. Sí, es Hebreos 12:15, pero voy a leer desde el 14, dice: seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe, y por ella muchos sean contaminados. No sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primo. Hijo, hermano, y que en esta posición está en juego nuestra salvación. Sí. Por eso dice que no sea que se salga de la gracia, se vaya de la gracia y que brote esa raíz de amargura. O sea que lo bueno que el Señor puso en nosotros, esa raíz de amargura lo va a quitar. Entonces a veces ya no se perdonan, hay pleitos, hermano. Por eso dice la Escritura que las cuestiones de la carne, dice Gálatas capítulo 5, verso 19, manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia. Luego dice pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, divisiones, herejías, enemistades, hermano. Entonces, todo esto es lo que provoca el orgullo. Porque si usted da un consejo, no es porque verdaderamente a veces son los que viva excelentemente, ¿no? Sino que, mira, es como decirle, ¿verdad? Bájale 2 rayitas a tu volumen, ¿verdad? Bájale 2 rayitas porque mira, esto que estás haciendo, la estás regando. Hombre, a veces se ponen bravos y hasta usted le quieren dar, ¿verdad? Sí, y saber que nuevamente volvemos a lo mismo, ¿no, pastor? Que si nos equivocamos y llegamos a tener orgullo, pues podemos ofrecer una disculpa, ¿no? Sí, podemos recapacitar, porque siempre con el Señor tiene una salida, ¿no? Para todo. Y bien, hermano, es por eso que le decimos, no somos perfectos, no. Y bien por eso el Señor Jesucristo dijo estas palabras, ¿no? Que si alguno viene a traer su ofrenda, pero aquí se acuerda que tiene algo contra su hermano, dice, ande, vaya y reconcíliese con su hermano, porque, hermano, eso es fatal.
Eso es fatal, porque el orgullo hace que, no, yo porque tengo que ir a pedirle perdón, yo porque tengo que hacer esto, no, que venga y sea esa actitud. Entonces, hermanos, verdaderamente, dijo el hermano Francisco Salazar, hay que cambiar esos moditos feos que a veces tenemos. Y hay que tomar las cosas con la mejor postura, hermanos. Sí, todos nos podemos equivocar o podemos tener una mala decisión, un mal momento, etcétera. Entonces, pero ser humildes, no, sí, fallé, la regué, hice esto, aquello, bueno, vamos a enmendar el asunto, vamos a enmendar el error, y porque esto es lo que nos habla el Señor. Si no perdonamos, el Señor no nos va a perdonar. Podemos caer de la gracia por medio de todas estas cosas, podemos caer de la gracia. Entonces, léala otra vez, hermano, el verso 15, por favor. Dice, más bien no sé que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Fíjese bien, que si alguno puede dejar de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Y no solamente él, sino va a contaminar. A lo mejor hace enojar, por esa raíz de amargura hace enojar a otros. Es que, hermano, esas actitudes, esa raíz de amargura, no solamente contamina a él, sino muchas veces hasta su casa. A veces contamina a su propia esposa, a sus hijos, su familia, a sus hijos. Entonces, a veces si yo traigo algo con una cosa o con un hermano, etcétera, mire, mi hijo, usted salude bien a su tío, etcétera. Pero bueno, yo voy a tratar de arreglar, y eso es lo que debemos de hacer, arreglar el asunto. Tenemos que sacar esas raíces de amargura y más bien tenemos que ir creciendo en la gracia del Señor. Entonces, evidentemente, para combatir el orgullo, que son las actitudes, nuestra postura de cómo tomamos las cosas, es a través de la humildad, la sabiduría y la gracia de Dios. Entonces, hermanos, apunten, vaya apuntando. Y la gracia de Dios. La gracia de Dios es de que Dios nos perdonó a nosotros, ¿no? Sin nosotros merecerlo. Nosotros éramos los que teníamos que acercarnos a Dios y pedirle perdón, pero más en cambio el Señor tomó el lugar que nos correspondió a nosotros y Él nos perdonó a nosotros. Sí, imagínense, hermano, qué tremendo. Nosotros fuimos los que fallamos a Dios, nosotros fuimos los que ofendemos a Dios con el pecado, con todas las cosas que nosotros hacemos. Y en vez de nosotros acercarnos y pedirle perdón, el Señor fue el que se acercó a nosotros, vino a nosotros y nos perdonó. Sí, es cuando se escucha esa frase, pastor, que dice, ¿por qué no aceptas al Señor Jesús? Cuando Él debería aceptarnos a nosotros, no nosotros a Él. Sí, así es. Mire, quisiera, ahorita que mencionaba esa cita, dice en Mateo 5:23, dice, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te recuerdas de que con tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate, pero primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. O sea, que no se enoje con su esposa el sábado, para que el domingo no deje su ofrenda. Hay que ver todo el contexto. Tiene que venir y dejar su ofrenda. Hay que tener con mucho cuidado con sí, bueno, entonces las actitudes. Entonces hay que tener mucho cuidado con nuestras actitudes, hermanos. Número 3, hermano Manuel. Sí, tenemos el afán. El afán. Que ya también hemos hablado un poquito de eso, ¿no? Sí. Yo creo que aquí se ha predicado de todo. Tengo yo la cita de Filipenses 4. Filipenses 4, 6 y 7. Filipenses 4, 6 y 7 dice así: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios, en toda oración y ruego, con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. O sea que muchas veces por el afán hacemos cosas que no están correctas. Empezamos a tener afán, por ejemplo, por el dinero, por las cosas de este mundo, que empezamos por decir a eso que era la lucha, ¿no?, entre las cosas de este mundo y lo espiritual.
entonces debemos hacer a un lado esos afanes. Amén, hermano. Entonces, aquí en este aspecto del afán, vamos a hablar nuestras conductas. ¿Sí? Nuestras conductas en cuestión de decisiones y todo eso, ¿no? Porque a veces nosotros tenemos una conducta de que podemos tal vez mentir, etcétera, nos llevan a muchas cosas. Por eso hay que tener mucho cuidado con el afán, hermanos. El afán no solamente es de que usted decida estar en un lugar, no solamente trata de eso el afán, trata de la postura, de la conducta que nosotros tomamos, porque muchas veces huimos realmente a lo que es importante y necesario en nuestras vidas. Por eso el Señor Jesucristo, cuando habla del afán y dice que no te afanes porque has de comer, que has de beber, que has de vestir, en Mateo capítulo 6, ¿verdad? Verso 25, cuando dice la Escritura eso, no te afanes porque has de comer, que has de beber, que has de vestir. Dijo el Señor, no es más o no vale más el vestido que el cuerpo y la vida. Léale, hermano, por favor. Aquí tengo, mire, también es sinónimo de Lucas 6. Sí, Lucas 12, 22. Sí. Dice, dijo luego a sus discípulos, por tanto os digo, no os afanéis por vuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuerpos. Gracias, hermano. Entonces, fíjense bien cómo dijo el Señor, consideren ustedes qué es lo mejor, o sea, cuál es lo más propio, porque dijo el Señor, no es la vida más que el alimento. No está diciendo el Señor que no quiere que nosotros no comamos, o sea, sí, claro. No está diciendo eso el Señor. El Señor está diciendo a veces cuál es nuestra posición, cuál es nuestra conducta que nosotros tomamos para recibir las cosas o darle la importancia a las cosas, o sea, darle la importancia a las cosas. Eso es lo que el Señor está hablando, porque muchas veces malinterpretan el aspecto y no, el Señor, lo que el Señor está hablando, lo que el Señor está tratando de decirle aquí a los discípulos, a la gente, hermano, está tratando de decirles es de que debemos de saber darle la importancia a las cosas que verdaderamente importan, porque hay tanta gente, hermano, que no le da la importancia verdaderamente a lo que verdaderamente importa. Porque imagínense, hermano Manuel, un ejemplo, hay tantas personas que a sus hijos le dan todo lo que pide, todo lo que quiere el niño, se lo dan, etcétera, le dan dinero y dan esto, pero nunca tienen tiempo para su hijo. Nunca le han dicho una expresión de amor, nunca han estado con él en una tarea, etcétera, hermano, o escucharlos para que me comprendan. Por ejemplo, el niño o la niña o la jovencita, el joven, hermano, quiere acercarse a su papá o decirle, ¿sabes qué, papá? Me preocupa esto, tengo aquello, problema. Mira, entonces, no tener eso, entonces no damos pero y que yo trabajo para darte todo lo que necesitas, y que no es solamente eso. Sí. ¿O qué quieres saber? Pide pizza, pide refresco, pide ya. Entonces, muchas veces nos equivocamos en la conducta que nosotros tomamos de la importancia a las cosas. Entonces, no estamos diciendo que no es importante pues tener una casa, tener comer, comida, etc. No estamos diciendo eso. Es que muchas veces, hermano, nos perdemos de las cosas realmente importantes. Es como muchas veces, hermano, a veces vienen reflexiones a la vida. Pues mira, una reflexión es la que padres que se pasan todo el tiempo, ¿verdad? Que nunca presentan un momento para sus hijos. Ya pasa el tiempo, el padre metido allá, hermano, y el hijo va creciendo, de tal manera que ya después, ya cuando lo mira grande, dice, ¿y cuándo pasó tanto tiempo que no me di cuenta de cuándo pasó esto, cuándo sucedió aquello? Entonces, dice, ya para poder regresar el tiempo y poder decir, bueno, ya voy a regresar el tiempo y voy a ocupar de mi hijo, qué es lo que le preocupa, qué es lo que le angustia, qué es esto, saber, o sea, ser su amigo, etcétera. Ya no se puede regresar el tiempo. No, ya no se puede regresar. Como dice la palabra de Dios, ya ese tiempo ya pasó y cada cosa tiene su tiempo.
entonces pues ya cómo vamos a poder regresar. Ese momento hasta algo tan sencillo, pastor, como cuando un bebé empieza a caminar y da humos y se ve gracioso, todo eso se pierde. Ajá. Todo eso se pierde, al rato ya no va a cargar a su hijo porque ya está más grande, al rato ya es un adolescente. Disfrutarlos. En todas las etapas. Hay que disfrutarlos. A veces, hermano, sabemos que tenemos muchas ocupaciones. Yo sé que usted tiene muchas ocupaciones, pero sí, hermano, de repente sí podemos hacer un espacio, podemos hacer un tiempecito, etcétera. Entonces, hermano, verdaderamente dentro del afán, lo que es importante saber es lo que es o lo que es más importante en nuestras vidas, porque hay que saber separar una cosa de la otra. Pastor, y el afán sería también, por ejemplo, poner algo diferente antes el domingo que venir a congregarse a la casa del Señor. Cuando es un afán, cuando es algo necesario, pues no hay problema, ¿no? Un trabajo que es de tiempo completo o de X horas, etcétera, ¿no? Bien, hermano. Sí, bien dicho, porque mire, bueno, por ejemplo, decir, híjole, que yo voy a ir al parque y no voy a ir a la iglesia porque me voy a ir al parque. Ok, pues la iglesia, hermano, está a las 12 del día, a las 2 de la tarde sale uno de la iglesia. Regularmente al parque se está yendo entre 12 y 1 de la tarde y cierran hasta las 7. Se puede tener un buen tiempo, un buen espacio. O sea, por eso hay que saber, más bien hay que saber cómo dividir las cosas. Sí, dividir las cosas. Que sea un resultado de algún laboratorio o algo. Porque, bien, le voy a decir una cosa, yo como ministro, yo como pastor, no voy a estar en contra de que usted vaya a contactar o que pase un tiempo con su familia. Yo no estoy en contra de todo eso, o que usted trabaje. Hay hermanos aquí en la iglesia que trabajan el día de domingo de servicio y pues para mí, hermano, saber diferenciar las cosas. Y yo no le voy a decir, no, es que usted tiene que estar aquí en la iglesia primero y no vaya a trabajar porque primero tiene que estar aquí en la iglesia. No, espérenme. Nosotros como pastores tenemos que tener mucho cuidado con eso. Entonces, más bien ir sabiendo distribuir el tiempo, el espacio. Entonces, muchas veces nosotros hemos estado aquí en la iglesia, podemos ir con mi mamá o podemos ir con mi suegra, hemos ido con mi mamá, hemos pasado tiempo con mi suegra, etcétera, pero dividimos el tiempo. Y para nosotros primordialmente venir a primeramente darle su tiempo al Señor. Para mí en esa postura es lo primordial, primeramente darle el tiempo al Señor y posteriormente podemos ir a pasear, podemos ir a comer, podemos ir a hacer nuestras actividades. Porque al pasar esto, pastor, yo creo que se pierden bendiciones, realmente los clientes se pierden bendiciones. Y otras veces no es por medio de afán, ¿no? A veces realmente hay muchas personas que no vienen o algo, no es por medio de afán. Muchas veces es por el descuido de uno mismo, porque que me desperté bien tarde y ya no se me hizo tarde, entonces pues son muchos factores que si nos ponemos a hablar ahorita nos vamos a llevar otro buen tiempo, pero sí, hermano, o sea, hay que tener una buena conducta para saber dividir las cosas, o sea, hay que aprovechar bien el tiempo. Por eso dice la Escritura que debemos de aprovechar bien el tiempo. Búsqueme esa cita, hermano, por favor. Porque, ¿cómo combatir el afán? Hay que dividir las cosas, hay que saber manejar o darle saber qué es lo más importante, cómo clasificar, hermano, para que me entienda, cómo podemos ir combatiendo el afán. Tenemos que ir clasificando las cosas. ¿Cuáles son más importantes? O sea, como tener prioridades para que me comprendan. Entonces, en pocas palabras, hermano, saber las prioridades. Entonces, yo aquí también estoy haciendo mis apuntes, así que, hermanos, porque todos aprendemos, ¿no? Amén. Entonces, también estamos haciendo nuestros apuntes, hermano, saber las cuestiones de conducta, prioridades, hermano. Yo sé que es importante trabajar, pero no le dé todo el tiempo al trabajo. También tiene una esposa, también tiene unos hijos, tiene una casa. A veces hasta hay cositas que reparar en la casa, hermano, y por tantas cosas ni hacemos nada. Sí, pastor, dice Efesios 5:16. Efesios 5:16, apunte, hermano, Efesios
5:16. Efesios 5:16. Aprovechando bien el tiempo, porque por los días Son malos. son malos. Sí, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Después, hermano, va a querer, se va a arrepentir y, hey, ¿qué es lo que hice? ¿De qué me perdí? Sí, y lo que dice el siguiente versículo, por tanto no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Uy, no seamos insensatos, o sea, ya sabemos que tenemos que, hermano, es que como tenemos que partirnos, hermano. O sea, nosotros no solamente somos padres de familia, somos esposos, también somos ciudadanos, o sea que, hermano, tenemos que saber separar las cosas. Entonces, una de las formas de cómo combatir los afanes, o sea, nuestras conductas, es a través de aprovechar bien el tiempo. Tenemos que saber ir clasificando, darles prioridades a las cosas. Sí, pastor, y no sé si recuerda, bueno, el día que yo decía en Santiago, ¿no? Que nuestra vida es como la neblina, ¿no? Amén. Tarde o temprano nos vamos a extinguir. Amén. Gloria a Dios. Entonces, sí, mis hermanos, debidamente, hermano, es que estamos solamente de paso aquí. Estaba yo escuchando dentro del aspecto científico, los científicos están diciendo que ya los días están pasando demasiado rápido. Entonces, hermanos, dice que los días de nuestra edad son 70 o 80 años y después volamos, es lo que dice el Salmo 90, ¿verdad? El Salmo 90, verso 10 dice que los días de nuestra edad son 70 o 80 años y después volamos. Entonces, hermano, hay que aprovechar bien el tiempo. Número 4, hermano, ya para finalizar. Sí, tenemos la pereza, pastor, como número 4. Y tenemos Proverbios 19:15. Proverbios 19:15, muy bien. Hello, Moto. Dice así la palabra del Señor Jesús, Proverbios 19:15. La pereza hace caer en profundo sueño y el alma negligente padecerá hambre. O sea, que está hablando de que pues, a lo mejor tenemos problemas hasta del alimento, ¿no? Por la pereza. Porque también dice la palabra de Dios que el que no trabaja, no come. Entonces aquí, hermano, en esta parte de la pereza vamos a hablar de la condición. La condición, o sea, que cada quien está como quiere estar, porque sin duda alguna, hermano, tenemos que movernos, tenemos que accionarnos. Y una de las cosas de que mirar nuestra condición es a través, hermano, de que habla mucho cómo nosotros nos movemos. Porque si no nos movemos, es una parte bien importante. Por eso el Señor hace también un énfasis en el libro de Proverbios acerca de las hormigas. Sí. Y dice, perezoso, mira las hormigas, cómo trabajan, cómo van recogiendo durante todo el verano, que cuando llega el invierno puede estar tranquilo. Entonces, nuestra condición, sí, hermano, aquí tenemos que hablar de un aspecto espiritual dentro de que la pereza de orar, Sí. la pereza de leer la palabra de Dios. Dios Mi pueblo perece, dice la por Escritura, falta de ¿verdad? conocimiento. Sí, yo hablaba de que pues ni siquiera hemos leído el Nuevo Testamento a veces Sí. completo. Y qué terrible, hermano, que ni siquiera sabemos a veces los libros de la Biblia. Los libros, perdón. Eso podemos dárselo por pasado a un hermano o una hermanita que tiene poco tiempo ahorita en la iglesia, ¿no? Que está recién llegado, recién convertido, que no sabe de la Escritura, hermano. Pero a veces hay hermanitos que ya tienen tiempo en la iglesia, hermano, y todavía batallan para
Y no queremos ser como una computadora, ¿verdad? Pero sí tener un orden. Sí. Saber. Entonces sí es muy importante, hermano, saber la condición, porque, hermano, muchas veces nuestra condición habla de cómo nosotros nos movemos, la verdad, hermano. Porque si el agua usted la deja estancada en cierto recipiente y que tiene tiempo ya esa agua estancada, hermano, se echa a perder. Sí, bueno, sí. Incluso muchas veces hasta se llega a la mar y... Sí, empiezan a caer cosas ahí. Sí, incluso hasta a veces renacuajos salen de ahí, hermano, de esa agua y de todo eso. Y que en la postura de la pereza, este enemigo que nosotros tenemos interno, debemos de saber que eso lo que va a generar va a ser una condición o va a formar condiciones no favorables, hermano. Mi pastor, yo creo que si no leemos la palabra, si no conocemos la palabra del Señor, nos estamos perdiendo hasta de bendiciones, porque no las conocemos. Entonces hay que, para poderle decir al Señor y orarle de que nos dé tal cosa, debemos de conocer lo que Él nos prometió, lo que Él nos ofreció. Mire, si me permite, Hebreos 6:12 dice: a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Sí, y qué tremendo, hermano, porque realmente es eso. O sea, nosotros a veces queremos que nuestra condición cambie, eso es lo que estamos hablando, ¿no? De que tenemos una condición, queremos ver nuestra vida bendecida, queremos ver esto, queremos ver aquello, pero ¿cómo va a ser si somos perezosos? Si ni siquiera oramos, no nos consagramos para Dios, no leemos la palabra, no venimos a los cultos, etcétera. O sea, son muchísimas cosas, muchísimos factores. Estamos hablando en el aspecto espiritual. Claro. Pero bien dice Hebreos 6:12. Por favor, vuélvalo a leer. Hebreos 6:12. A fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Uy. Entonces, queremos ver nuestra condición diferente, no seamos perezosos, hermano. Hay que movernos, hay que levantarnos. Búsqueme esa cita bíblica, hermano, de levántate y resplandece, de Isaías, si no me equivoco, pero por ahí, mi hermano, que me vaya ayudando con esa cita bíblica, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Es una palabra, hermano, que el Señor nos da para que nosotros vayamos. Isaías capítulo 60, el verso 1, porque mire bien cómo la Escritura nos dice, o sea, la forma de cambiar nuestra condición, hermano, es de levantarnos. O sea, las cosas no van a suceder nomás porque sí, o sea, tenemos que provocar. No sé si me llego a entender. Y es lo que comentábamos ahorita del miedo, pastor. Si vamos a las citas bíblicas, pues sabemos que el Señor nos va a proteger, pero si no conocemos la palabra, pues ¿cómo le pedimos? Dice así Isaías 61, levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra, buenos días. Bueno, gloria a Dios dice, levántate y resplandece. Porque ha venido tu luz, la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Ha nacido, sí que, hermano, el Señor no quiere vernos en una condición reprobable. Imagínese, hermano, cuando habla la Escritura, que me parece que es en Mateo capítulo 12 del espíritu inmundo que vuelve. Dice que vea la casa que está bien barridita, que está bien recogida, limpia y todo. Y dice con 7 y invita a otros 7 y dice la Escritura que el postrer estado del hombre viene a ser peor de lo que era. Entonces, hermano, muchas veces tenemos que saber cómo queremos ver nuestra condición, y en este aspecto vamos a hablar espiritualmente, porque muchos hermanos pueden estar bendecidos, gozosos, hermano, que muchas veces las personas o otros cristianos pueden decir, bueno, y que a este hermano no le sucede nada, no le pasa nada. No, si tienen un montón de luchas, pero lo que pasa es que no es perezoso, lo que pasa es que él se levanta,
resplandece, es luz en medio de las tinieblas, no quiere verse ahí caído, ahí todo en una condición no un poco favorable, sino que Él dice, no, el reino de los cielos sufre violencia, pero solamente los violentos la arrebatan, o sea, lo arrebatan el reino. Entonces hay que saber cómo nosotros queremos ver nuestra condición. Entonces es muy importante que nosotros entendamos dentro de nosotros mismos qué condición quiero tener, porque si no oro, si no ayuno, si no me consagro, si no me congrego, si no leo la palabra de Dios, si no, hermano, hago bien, clasificando bien mis cosas, tomando bien mi tiempo, quitando actitudes, no siendo humilde, no tener sabiduría, no tener la gracia de Dios, que mis emociones me controlen. Entonces, ¿dónde va a estar nuestra condición? Sí, pues va a estar mal. Por eso, siempre consciente de todas estas cosas que nos advierte el Señor, y sobre todo yo veo, pastor, también servir al Señor. Mire, si me permite, Romanos 12:11 dice: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. El servicio al Señor. Fervientes. Sí. Fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Híjole, hermano, y que ojalá, hermano, esté tomando nota, porque verdaderamente, ¿cómo vamos a combatir la pereza en nuestra vida para cambiar nuestra condición? Levantarnos, resplandecer, ser luz. Tenemos que servir y tenemos que ser fervientes en espíritu. Ay, hermano, y aquí le podemos seguir y seguir, hermano Manuel, pero mis amados hermanos, es un tema bastante profundo y tal vez faltarían muchas cosas, pero estos 4 aspectos que hemos citado el día de hoy me han llenado más, hermano, todavía, porque vamos aprendiendo cada día más, y espero que sea también de bendición para sus vidas, y que pongamos, hermano, en práctica todas estas cosas para combatirnos a nosotros mismos. Primeramente hay que comenzar con nosotros. Hay que combatirnos a nosotros mismos y quitar el miedo, el orgullo, el afán, la pereza, que son las emociones, las actitudes, la conducta y la condición. Así que, hermano, con todo esto me quedo muy gozoso y lleno de la palabra del Señor, hermano, y también pues para despedir también este programa. Sí, hermano. amén, pastor. Pues un saludo a todos los hermanos. Si quiere bendiciones, si quiere que el Señor lo bendiga, quiere promesas, mire, aquí están. Lea la palabra de Dios y le arrebátelas, pídaselas al Señor. Amén, hermano. Así que enhorabuena, el Señor les bendiga, les guarde en grande manera. Hay que compartir la transmisión para poder llegar también a más almas. La gracia y la paz de nuestro Señor Jesucristo sean con cada uno de ustedes, hermanos. Dios te los bendiga.